Vamos por favor al libro de Josué. Josué capítulo 18. En esta oportunidad vamos a exponer todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19, pero no voy a leer ambos capítulos, sino que vamos a leer algunas porciones comenzando en el verso 1 del capítulo 18, después nos vamos a saltar al verso 19, capítulo 19, los últimos versículos, es decir, del 49 al 51. Entonces vamos a leer del versículo 1 del capítulo 18 hasta el versículo 10 y después capítulo 19, versos 49 al 51. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e instalaron allí el tabernáculo de reunión. La tierra les estaba sometida, pero habían quedado 7 tribus de los hijos de Israel, a las cuales todavía no se les había repartido heredad. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, Dios de sus padres? Elijan a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe, y ellos vayan, recorran la tierra, hagan una descripción de ella con miras a sus heredades y después vuelvan aquí. Ellos la dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio en el sur, y los de la casa de José en su territorio en el norte. Ustedes, pues, me harán la descripción de la tierra, dividiéndola en 7 partes, y me la traerán aquí. Y les haré el sorteo aquí, delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas no tendrán ninguna parte entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad en el lado oriental del Jordán, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Los hombres se levantaron y fueron. Josué mandó a los que iban para hacer la descripción de la tierra, diciéndoles: vayan, recorran la tierra y hagan una descripción de ella. Luego vuelvan a mí para que yo les haga el sorteo delante del Señor aquí en Silo. Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra e hicieron en un pergamino una descripción de ella, dividida en 7 partes según sus ciudades. Después volvieron a Josué al campamento en Silo. Entonces Josué hizo el sorteo delante del Señor en Silo. Allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel según sus particiones. Y después nos vamos al verso 49 del capítulo 19, que dice: después que acabaron de distribuir los territorios de la tierra como heredad, los hijos de Israel dieron una heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Según el mandato del Señor, le dieron la heredad que pidió, Timnat-Serach, en la región montañosa de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel distribuyeron por sorteo en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y así acabaron de distribuir la tierra. Está ahí entonces la lectura para hoy. Seguimos en nuestra serie de sermones aquí en el libro de Josué, que hemos titulado, ¿verdad?, Conquistando la Tierra Prometida. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada dijimos que la gracia de Dios es libre, soberana y sorprendente. Vimos también que debemos tener mucho ojo con hacer concesiones al remanente del pecado que aún habita en nosotros. Y además mencionamos la importancia de reclamar humildemente las promesas de Dios, esperando siempre nuestro galardón final. En los capítulos que vamos a exponer hoy, particularmente en las porciones que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que finalmente la tierra es repartida. Se acaba toda esta parte de la división de la tierra. Pero antes de eso, el pueblo tuvo que recibir una reprimenda
por parte de Josué a causa de su apatía, de su negligencia en tomar posesión de la tierra prometida. Y esta sección marca ciertamente un hito importante en todo el libro de Josué, y pensando en eso, creo que es necesario resaltar algunos elementos importantes. En primer lugar, nosotros vemos ahí en el verso 1 del capítulo 18, el reinado de Dios sobre toda la tierra. El reinado de Dios sobre la tierra. En segundo lugar, esto está en los versos 2 al 10 del capítulo 18, tenemos la apatía del pueblo en conquistar toda la tierra. Y finalmente, en los versos 49 al 51 del capítulo 19, tenemos la recompensa al siervo de Dios. Entonces son estas tres cosas que quiero destacar hoy. El reinado de Dios sobre la tierra, la apatía del pueblo en conquistar la tierra, y por último, la recompensa del siervo de Dios. Con eso presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: una advertencia contra la negligencia espiritual. Una advertencia contra la negligencia espiritual. Y vamos entonces con lo primero, el reinado de Dios sobre la tierra. Muchas veces, incluso sin percibirlo, sucede algo en nuestras vidas que lo cambia todo. Desde una nueva oportunidad de trabajo hasta la noticia de la llegada de un bebé, o también un diagnóstico inesperado. Un momento especial. En un momento, todo cambia para siempre. Y Josué 18 nos muestra algo más o menos como eso. Pero si no prestamos atención, lo vamos a pasar por alto. Hay aquí una breve declaración casi de pasada. Por lo tanto, es fácil ignorarla, fácil no darse cuenta de la importancia. Miren por favor el verso 1 del capítulo 18. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e instalaron allí el tabernáculo de reunión. La tierra les estaba sometida. Si ustedes hacen memoria, hasta este momento en particular en la historia de la conquista, el campamento de Israel estaba en Gilgal. Durante todo el tiempo de la conquista, Gilgal había sido su base de operaciones, su cuartel general. Pero ahora, nos dice el narrador, todo el pueblo se reúne en Silo, que se encontraba en el centro mismo de la tierra prometida. Pero la importancia de Silo no es solamente geográfica. Silo es, por así decirlo, estructuralmente central. De hecho, el verso 1 del capítulo 18 es estructuralmente central en la forma en que está compuesto todo el libro de Josué. Podríamos decir, es literalmente central. Ahora, ¿por qué digo eso? Quiero que piensen por un momento en una serie de círculos concéntricos. Un círculo más amplio, ¿verdad?, que comienza en el capítulo 13 y va hasta los capítulos 20 al 21. En el capítulo 13 se nos habla, ¿verdad?, de la inusual asignación dada a las tribus en la ribera oriental del Jordán. Y en los capítulos 20 y 21 se habla de la inusual asignación dada a la tribu de Leví. Ese es el círculo más amplio, el círculo mayor. Luego, un siguiente círculo ya más estrecho va desde el capítulo 14 hasta el capítulo 19, versos 49 al 51 que leímos. El capítulo 14 tenemos la asignación de tierra dada a Caleb, uno de los dos espías que se mantuvo fiel al Señor. Y en el capítulo 19, versos 49 al 51, tenemos la asignación de tierra dada a Josué, otro de los espías que se mantuvo fiel al Señor. Ese es el segundo círculo. Entonces, está el más amplio, luego este segundo. Y el tercer círculo, más cerca del centro, está ahí los capítulos 15 al 17. Y ahí vemos la distribución dada a las tribus de Judá, Efraín y Manasés. Y en paralelo, capítulos 18, ¿verdad?,
verso 11 hasta el 19, verso 48, está la distribución a las otras 7 tribus restantes. Y luego, justo en el centro de todo eso, está el capítulo 18, versos 1 al 10, la escena que se desarrolla aquí en Silo. Por lo tanto, Silo, insisto, es geográficamente central, está en el centro de la tierra prometida, pero también es central en la narrativa. ¿Por qué? Porque lo que sucede en Silo es teológicamente importante, es teológicamente significante, teológicamente central. Entonces, volviendo a lo que nos dice aquí el verso 1 del capítulo 18, vemos que los israelitas se levantaron y establecieron, armaron el tabernáculo de reunión allí, y dice que la tierra quedó sometida bajo ellos. Y acuérdense que el tabernáculo es el lugar santo donde la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo. Según la tradición judía, durante los siguientes 369 años, Silo sería el lugar de descanso del arca del pacto, Silo sería el lugar del tabernáculo, es decir, el lugar donde la gloria de Dios brillaría en medio de Israel, el lugar donde se podía hacer expiación por los pecados, es decir, el corazón mismo de la adoración israelita estaría en Silo por los siguientes 369 años. El tabernáculo, por tanto, ya no se va a trasladar a ningún otro lugar, como sucedió durante todo el tiempo de la peregrinación en el desierto. Ahora va a estar en un lugar de manera permanente, en un lugar central, en el corazón mismo de la vida del pueblo de Israel. Entonces, centrar la atención en Silo, como nos dice aquí el verso 1 del capítulo 18, convertir a Silo en el centro de la adoración, en el centro del ministerio, fue proclamar una especie de reivindicación. Fue como una especie de bandera puesta en un nuevo mundo. Esto es nuestro, esto es del Señor, esto pertenece a Él. Entonces, al establecer Silo como este nuevo centro permanente para la adoración, Dios estaba diciendo, ¿qué cosa? Esta tierra le pertenece al Señor. Por eso el narrador nos dice en el verso 1, la tierra les estaba sometida. Ahora, curiosamente, el narrador usa aquí un verbo que también es utilizado en los albores de la historia. Me refiero, es utilizado en Génesis capítulo 1. En Génesis 1, 28, Dios les dijo a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y Eva, que ellos debían someter la tierra. Someter la tierra. Es decir, debían llenar la tierra y debían sojuzgarla, debían someterla. Y esto formaba parte de ¿qué? Del mandato de Dios para ellos. Ellos debían hacer eso. Muchas veces creemos que Adán y Eva estaban echados en el paraíso y no hacían nada. No, ellos habían recibido mandatos del Señor específicos que debían cumplir. El propósito de los portadores de la imagen de Dios, ¿cuál era? Extender los límites del reino de Dios. El jardín era una especie de santuario que debía ser extendido por toda la tierra, llenar la tierra con la gloria de Dios. Insisto, el Edén era una especie de templo donde moraba la gloria de Dios, donde Él tenía comunión con Adán y Eva y les encomendó a ellos someter a toda la tierra, a todo el mundo, llevar la bendición de Dios hasta los confines de la tierra. Ahora nosotros sabemos que eso no sucedió, porque en lugar de cumplir con ese mandato, el pecado destrozó la vida de Adán y nos trajo miseria y culpa a todos nosotros. La tierra produjo espinos y cardos a raíz de la rebelión de nuestros primeros padres. Y después en Génesis 6 nosotros leemos que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Es decir, el ser humano se hizo más y más perverso, más y más pecador, más y más rebelde a Dios. Y es por eso que David en el Salmo 51 nos dice, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Nací pecador. Nací corrupto. Y por eso Pablo en Romanos 5 nos dice que como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre,
y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Reinó muerte, dice Pablo, por causa del pecado. En definitiva, fue una catástrofe. Sin embargo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de la caída de Adán y de nuestra esclavitud al pecado, Dios continúa su propósito de llenar la tierra y someterla, de llenar la tierra y sojuzgarla. Él aún quiere que su reino se extienda por toda la tierra. Y aquí entonces en Josué 18, verso 1, tenemos un destello de ese gran designio en acción. La tierra les estaba sometida. La tienda de reunión, el tabernáculo, el arca del pacto, el lugar santo, estaban allí, un símbolo del trono de Dios. Dios reinando sobre la tierra. Ahora no sé si se dan cuenta, pero logran percibir que aquí vemos el Evangelio. Aquí está el Evangelio. El Evangelio se trata del restablecimiento del Edén perdido. Para eso vino Jesús. Por lo tanto, no dejes que el pecado, no dejes que la miseria crezcan más. No dejes que los cardos y los espinos infesten la tierra. Él vino para que sus bendiciones fluyan hasta los confines de la tierra. Jesús, como el segundo Adán y verdadero Israel, en su vida, muerte y resurrección, ¿qué hizo? Sometió la tierra. De hecho, podemos decir más que eso. Porque la tipología, el tipo va más allá. Incluso podemos decir que Jesús es el verdadero tabernáculo. De hecho, en Juan 1:14 nosotros leemos, y el verbo se hizo carne, literalmente se tabernaculó o estableció su tienda entre nosotros. Entonces, en el hombre, Cristo Jesús, Dios habitó en medio de su pueblo como la tienda de reunión en Silo, en medio de Israel. Por eso, Juan nos dice en su evangelio que Jesús afirmó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero lugar santo. Él es el tabernáculo. Él es Dios hombre aquí en la tierra. Él es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. En su encarnación, en su vida obediente, en su muerte expiatoria, en su gloriosa resurrección, Jesús es el punto de encuentro con Dios. Él es el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces Jesús es el único lugar donde tu pecado puede ser perdonado. Es el único lugar donde puedes reconciliarte con Dios. Nos acercamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el centro de nuestra adoración. No lo es un edificio. No es esto. No es el que vamos a construir. Solo Jesús. Y no solo eso. Jesús también reina. Él reina. Hay algunos que creen que el reinado de Jesús es algo que va a suceder en el futuro. Nosotros decimos, están equivocados. Jesús reina hoy. Filipenses 2 lo dice claramente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor, que Él es Rey, que Él reina. Jesucristo es Rey. Entonces, porque Jesús se sienta a la diestra del Padre hasta que pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies, porque Él reina, nos comisiona. Como Adán fue comisionado antes de que el pecado destrozara al mundo, Jesús nos envía ¿a qué? A extender los límites de su dominio, a extender los límites de su reino. Y el hecho de que hayamos sido comisionados a ir por todo el mundo predicando a toda criatura, significa ¿qué cosa? Que estamos sometiendo la tierra a Jesús, al Señor, al Rey. Estamos llevando a las personas a arrodillarse ante el Señor Jesucristo, a venir al tabernáculo de Dios, al lugar de encuentro donde su pecado puede ser perdonado y donde pueden tener un lugar en el reino. Por lo tanto, el verso 1 de Josué 18
Trata del reino de Dios, una realidad que nosotros sabemos que se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Primera cosa que nos muestra el texto, el reinado de Dios sobre la tierra. Segunda cosa que encontramos aquí es la apatía del pueblo en conquistar la tierra. Fíjense, dado que Israel fue llamado a tomar posesión de la tierra que ahora les estaba sometida, según lo que nos dice aquí el verso 1, dado que ellos tenían esta comisión que debían cumplir, el narrador nos deja muy claro que ellos no estaban cumpliendo su deber. Por eso aquí hay una reprensión al pueblo. La generación de israelitas que luchó por la conquista de Canaán en el libro de Josué creció sin conocer nada más que el desierto. Es lo que conocían. Esa era su experiencia. Esa fue su experiencia. Y ahora de repente la conquista terminó. Sin duda habían focos, ¿verdad?, de resistencia cananea por vencer, pero la tierra era suya, nos dice el texto, y ahora la reparten como herencia. Pero vemos que los primeros años, los primeros pasos en la transición de una fase a otra de la vida nacional de Israel, no resultó muy bien. De hecho, el verso 3 nos dice que Josué le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra que les ha dado el Señor, Dios de sus padres? Fíjense, el pueblo se sentía cómodo con su estilo de vida nómada. Incluso estaban acostumbrados a la brutalidad de la conquista militar. Después de todo, esa generación solo había conocido eso, solo había conocido la guerra. Pero ahora tienen que hacer un cambio. La tienda de reunión, el tabernáculo, está en su nueva ubicación permanente en Silo. La tierra está sometida ante ellos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Establecerse, echar raíces, tomar posesión de la tierra que han conquistado y lidiar, ¿verdad?, con esos focos de resistencia cananea que están en alguna parte por allí. Pero vemos que en vez de eso, el pueblo se había quedado de brazos cruzados. La tierra era suya, pero se resisten a tomar posesión de lo que Dios les había dado. Ganaron la tierra, conquistaron, vencieron. Aún quedaban algunas batallas ahí por librar, pero el resultado ya no estaba en duda. La tierra les estaba sometida. Pero aún así, nos dice el texto, se muestran apáticos, negligentes. Ahora, si tú miras tu corazón, ¿te resulta eso familiar? Cristo ha vencido. Él ha llegado a ese lugar de supremacía. Él ha expiado el pecado. Él se ha sentado a la diestra del Padre en gloria. Él venció. La guerra está ganada en las heridas de Jesús. Y ahora que Él ha triunfado, ¿qué nos dice? Bien, vayan, tomen posesión de la tierra. Hay bendiciones que disfrutar. Hay victorias que asegurar. Hay discípulos que hacer. Hay iglesias que plantar. Hay misioneros que enviar. Hay naciones que alcanzar. Aún queda mucho por hacer. Así que para disfrutar de la bendición, obedezcan. Vayan. Tomen posesión de la tierra. Y esto último es algo que siempre tenemos que tener presente. Muchas de las bendiciones más ricas que Dios nos promete nos llegan por obedecer a sus mandamientos. Solo puedes disfrutar de la tierra si entras y tomas posesión de ella. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. No sé si logran captar lo que Jesús dice ahí. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Amar a Jesús se revela, se manifiesta, se da a conocer con la obediencia de nuestras vidas. Pero notemos que Jesús continúa y dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
¿Capta lo que dice Jesús? Él dice, hay bendiciones espirituales que no se pueden obtener a menos que obedezcas mis mandamientos. Eso es lo que dice Jesús ahí en Juan 14. Hay profundidades en el amor del Padre y en Jesucristo que no puedes conocer, que no puedes experimentar, a las cuales no puedes acceder a menos que cumplas cada vez más los mandamientos de Cristo, a menos que cumplas tu comisión, a menos que obedezcas a su llamado. Ahí está la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo vas a demorar en tomar posesión de ella? Hay nuevas etapas en la vida cristiana. No te conformes donde estás. Sigue adelante. Hay nuevos caminos que se abren ante ti en la bendición de Dios, en el amor de Cristo, pero no los vas a experimentar, no los vas a ver a menos que sigas adelante y progreses en la vida cristiana. Entonces no dejes que tu caminar en Cristo se estanque. Aquí hay una reprimenda que todos nosotros necesitamos escuchar. ¿Hasta cuándo vas a ser negligente en tomar posesión de la tierra que el Señor te ha dado? Josué nos dice, deja de poner excusas, deja de posponer, obedece. Toma posesión de las bendiciones que Dios te ha dado. Obedece su palabra en tu vida. Tenemos entonces en segundo lugar la apatía del pueblo en conquistar la tierra. La tercera cosa que nos muestra el texto es la recompensa del siervo de Dios. Hemos visto el reinado de Dios sobre la tierra, la apatía del pueblo en conquistar la tierra y finalmente la recompensa del siervo de Dios. Josué, como ya me imagino que hemos aprendido en estas exposiciones, es un hombre de acción. Por lo tanto, ¿qué hace? Envía exploradores en grupos de 3 para que ellos inspeccionen, ¿verdad?, la tierra que resta por repartir e informen. Y la tierra se divide en 7 porciones adecuadas y luego Josué echa suertes para asignar cada porción a cada una de estas 7 tribus restantes. Entonces, en los versos 11 al 28 del capítulo 18, Benjamín recibe su herencia. Y luego, en el capítulo 19, versos 1 al 48, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, todos reciben su herencia. Todos. Ahora, lo hermoso de este registro, si ustedes perciben, no lo leímos hoy, pero la idea es que lo lean en sus casas. Lo hermoso de este registro es que cada tribu recibe su parte. Nadie es omitido. Todos reciben su parte. Claro, la asignación a cada uno es diferente. El tamaño, la topografía, son muy diferentes para cada una de las tribus. Pero la sabiduría de Dios ordena las proporciones de cada asignación como mejor parece para el bien de su pueblo. Ninguno es ignorado, ninguno es descuidado, todos son tratados de manera justa, que es como el Señor siempre trata con sus hijos. Sí, de manera distinta, de manera específica, pero siempre con gracia, generosidad y bondad. Eso es muy importante que nosotros dejemos registrado y guardado en nuestro corazón. Dios no nos va a tratar a todos por igual. No nos va a dar a todos lo mismo. Nos va a dar diferentes cosas, incluso en la iglesia. No todos vamos a poder hacer las mismas cosas en la iglesia, pero siempre Dios nos va a tratar con gracia, con generosidad, con bondad. Ahora, al final del capítulo 19, que fue el texto que leímos, los versos ahí 49 al 51, después de haber guiado al pueblo durante tanto tiempo, finalmente, ¿qué pasa con el pueblo? Se acuerda de Josué. En realidad el verso 50 dice que el pueblo recuerda el mandato del Señor acerca de Josué. ¿Cuál era ese mandato? Darle una tierra a Josué. Darle una heredad a Josué. Ahora bien, hay un paralelo aquí entre este pasaje final del capítulo 19
con lo que ya estudiamos del capítulo 14. Acuérdense, el capítulo 14 se registraba allí la asignación dada a Caleb. ¿Y por qué digo que hay un paralelo? Porque estos fueron los únicos 2 espías, ¿verdad?, de esos 12, que creyeron en la promesa de Dios. Entonces, estos 2 relatos cierran toda esta sección con un bello paralelismo que es muy propio de la literatura hebrea. Piensa en una especie de sándwich, que tiene sus 2 capas y hay varias cosas entre medio, pero sin las capas del pan. Yo sé que hay algunos raros que no se comen una parte del pan, pero el pan se come entero, ¿verdad? Esas 2 capas, piensen en el paralelismo. Y de hecho es muy bello ese paralelismo, porque el autor nos está mostrando qué cosa: el equilibrio, la fidelidad, la justicia de Dios, y construye todo eso con una meticulosa atención literaria. Él pone atención a cada detalle. Ahora, sin embargo, a pesar del paralelismo, hay algunas diferencias entre la asignación de Caleb y la asignación de Josué, y vale la pena que nosotros prestemos atención a eso, porque si ustedes se acuerdan, en el caso de Caleb, fue el mismo quien tuvo que presentar el reclamo. Él se acercó y dijo: quiero la tierra que se me prometió. El Señor me prometió una tierra y yo la quiero. Y vimos que Caleb, fue muy audaz, fue muy heroico. Y por eso, ¿verdad?, pidió la tierra que le habían prometido. ¿Y qué hicieron? Se la dieron. Se la dieron. Pero Josué no dijo ni una palabra. En su caso, la iniciativa no provino de él, sino que provino del pueblo. Ellos vinieron a Josué y le dieron su herencia. Y la inferencia, parece ser que no solo se trata simplemente de que el pueblo sigue el mandamiento de Dios, sino que esto también es una especie de recompensa. No solo por la fidelidad de Josué al comienzo de toda la historia, sino por su constante fidelidad y obediencia a lo largo de todos estos años. Entonces, le dicen: ya, pide una herencia, pide una tierra. Y nos dice que él pide y recibe la ciudad de Timnat Serach en el territorio de Efraín, porque él pertenecía a esa tribu. Entonces es una recompensa por su fidelidad. Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Queridos, cuando el trabajo finalmente esté hecho, cuando la conquista finalmente se haya completado, cuando el mundo entero esté evangelizado, cuando todos nosotros hayamos peleado la buena batalla y terminado nuestra carrera, entonces el Señor Jesucristo va a recompensar a su pueblo según lo que haya hecho en el cuerpo. Al igual que la asignación de la tierra de Israel, en ese gran y último día, el Rey Jesús repartirá a cada uno de nosotros nuestra porción y nuestra herencia en el reino de gloria venidero. Tu herencia no va a ser como la mía. Y probablemente la mía no sea tan grandiosa como la de ustedes. Pero a cada uno de nosotros se nos dará algo y quedaremos completamente satisfechos. Piensa en la tierra, la gracia, la bienaventuranza serán dados a cada uno de nosotros de manera única, de manera perfecta, de manera ideal. Y coronando cualquier recompensa que podamos recibir, endulzando esa bienaventuranza que recibiremos, vamos a tener esa visión de Jesús. Le veremos finalmente a Él, a Él. ¿Ustedes se acuerdan el texto ahí de Apocalipsis capítulo 5? Cuando Juan ve el trono de Dios y estos 24 ancianos sentados alrededor del trono. Y están sentados, ¿verdad?, en pequeños tronos y tienen coronas sobre sus cabezas. Y sabemos que ellos representan a los santos, que es una imagen del pueblo de Dios.
Están las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, 24 ancianos simbolizan al pueblo de Dios, tanto del antiguo como del nuevo pacto. Están ahí, recibiendo su recompensa, recibiendo el trono. Están ahí, están reinando, están radiantes en gloria, radiantes en majestad, en esplendor. Visten túnicas blancas, nos dice Juan, brillando en santidad. Todo pecado finalmente ha sido removido. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Pero dice que en medio de esos 24 tronos hay otro trono. El que está sentado en ese trono es el Rey. Y en el centro del trono está el león de la tribu de Judá, el gran Rey. Y cuando Juan, nos dice el texto, mira para ver al león de la tribu de Judá, ¿te acuerdas lo que ve? No ve un león, ve un cordero como inmolado. Y cuando los ancianos, cuando todo el pueblo de Dios ve a este cordero que fue inmolado, ¿qué hacen? Bajan de sus tronos, se quitan las coronas de su cabeza, las arrojan a los pies del cordero y cantan. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí está la gran razón por la que no debemos posponer la entrada a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, nos da. ¿No logran ver? ¿Captan esto? Por eso nosotros tenemos que correr nuestras carreras, cada uno de nosotros, con perseverancia, hasta cruzar la meta. Esta es la razón por la que debemos olvidarnos de lo que queda atrás y seguir adelante para aferrarnos a aquello para lo cual fuimos agarrados por Cristo. Hay una herencia gloriosa esperándonos, una herencia bella, una rica recompensa. Fíjense, reinando con Cristo para siempre en la nueva creación, brillando con la imagen de su perfección moral. Todo pecado desaparecerá para siempre. Será glorioso. Pero insisto, el mayor deleite de nuestro corazón será la visión de aquel que está sentado en el gran trono, quien lleva la marca de los clavos en sus manos y en sus pies para siempre, ese cordero que quita el pecado del mundo. No hay nada que se compare a eso. Verlo a Él finalmente. Verlo a Él. No hay alegría como esa. Ninguna recompensa será más preciosa que esa. Verlo, a Cristo ahí, con toda su majestad. Estar con Él para siempre. Unirse al gran coro celestial y cantar: digno es el Cordero, digno es el Cordero. Esa sí que es una recompensa. Ese sí que es un premio. Por eso, queridos, corran de tal manera que ganen el premio. Pon tus ojos, pon tu mirada en ese glorioso destino. Esa es tu línea de meta. No es ser el mejor en el trabajo. No es ser el mejor oficial de la iglesia. No es ser el mejor teólogo. No es ser el mejor predicador. Nada de eso. Cristo es la meta y es la recompensa. Por lo tanto, ¿hasta cuándo postergarás el entrar a tomar posesión de las bendiciones que Dios tiene para ti en Cristo Jesús? No postergues. Aférrate a Él.
pon tus ojos en Él y corre, 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 corre a Él. Oremos.